Ministro, ¿qué pasó con las pruebas rápidas? Nada, no ha pasado nada así grave, pero Pedro Antonio hace una pregunta muy importante. ¿Qué, qué tipo de pruebas tenemos para el coronavirus? Unas pruebas que se llaman pruebas moleculares, que son pruebas que hacemos, digámoslo así, en laboratorio, que son pruebas dirigidas a estudiar el material genético del virus y que son las que usamos esencialmente para diagnóstico. De esas pruebas son las que realiza el Instituto Nacional de Salud. Ya tenemos más de 40 laboratorios que las hacen en Colombia y son pruebas que nos permiten diagnosticar. Las otras pruebas que llamamos las pruebas rápidas, pruebas de serológicas, pruebas de sangre, son pruebas que vienen en un pequeño kit, un kit que se utiliza, hagamos de cuenta como una prueba de embarazo, se utiliza, se pincha el dedo, se saca una gota de sangre y se usa sobre todo para establecer cuál es el nivel de prevalencia, es decir, cuántas personas ya han sido infectadas y en un caso dado también han desarrollado inmunidad. Son muy importantes porque nos ayudan, nos ahorran tiempo en el sentido que las aplicamos en el consultorio y nos da el resultado de manera casi inmediata. ¿La vida o la economía? Usted que es médico, que además es el gerente, digamos, en materia médica de esta emergencia en Colombia, ¿usted acepta ese debate o no lo acepta? Yo creo que primero que todo, y me toca decirlo como médico, Vicky, y creo que el gobierno también lo piensa igual, primero está la vida. No puede haber, evidentemente, ninguna duda en eso. No debe proteger la vida de las personas. Aquí esto es un dilema muy complicado porque tú sabes, todos sabemos que el coronavirus genera personas que mueren. Entonces, nuestra gran lucha es reducir esa mortalidad. Pero evidentemente, si uno no abre un poco la economía, vamos a tener muertes por otras razones. O vamos a tener lesiones personales, maltrato infantil, vamos a tener problemas incluso de salud mental. Entonces, ahí está ese equilibrio, que de un lado no es solo la vida en un lado y la economía en otro, sino es una mezcla en la cual nos genera unas decisiones que yo creo que son de las más difíciles para una sociedad. ¿Cuándo vamos a tener el pico? Estamos oyendo hablar del pico, del pico, del pico, del pico de la enfermedad y como que uno dice ya viene, ya viene, ya viene y no sabemos cuándo es. Lo hemos ido corriendo, yo creo que los hemos ido corriendo. Yo creo que el pico por los modelos que tenemos ahora debería estar al final de junio, finales de mayo, principios de junio. Yo creo que junio es un mes que sería en el cual podríamos tener un pico, pero todo depende del comportamiento de la población y de cómo logremos, cómo nos vayan estas salidas, digamos, que vamos a hacer dentro de este aislamiento flexible que estamos implantando. Pero cuando usted dice lo hemos ido corriendo, ya hay digamos, como una semana que uno puede decir, o esto podría pasar que nunca llegara el pico si esto se logra aplanar la curva como ustedes han dicho. Yo no creo que logremos un aplanamiento completo. Yo creo que vamos a tener una eventualidad donde vamos a tener un número muy importante de casos en algunas semanas concentrados. Yo creo que esto va a estar entre finales de mayo, mediados de junio. Si somos muy exitosos lo podemos llevar más allá, pero como hemos dicho siempre, este es un fenómeno por el que vamos a estar trabajando y luchando durante todo el año. Y no se puede darle guardia. Podemos eventualmente tener varios picos que se nos presenten en la medida que logramos hacer contención, la gente se vuelva disciplinada y volvamos a iniciar nuevamente. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dijo hace como unos 2 días que el aislamiento sería prácticamente hasta que aparezca la vacuna. ¿Usted está de acuerdo? Yo no sé si hay países que le están jugando a eso, ¿no? Yo creo que países como China, por ejemplo, han hecho estos aislamientos tan forzosos, estrictos, buscando la vacuna. Lo que desafortunadamente hemos escuchado es que la vacuna estaría en un horizonte entre 12 a 18 meses. Todas las vacunas necesitan unas pruebas, hay muchos procesos de investigación por vacuna, muchas no salen efectivas, hay que tener las aprobaciones, probar lo que se llama la inocuidad, o sea que no hagan daño, y son varias fases que tienen que establecerse. Nosotros estuvimos hablando con el presidente en días pasados, con el director de la Organización Mundial de la Salud, con el doctor Tedros, y el presidente le preguntó, bueno, ¿cómo ven ustedes allá desde la OMS el horizonte de desarrollo de la vacuna? Y el doctor Tedros le dijo muy francamente, mire, yo veo esto de 10 a 18 meses.
10 a 18 meses significa prácticamente todo este año. Entonces, definitivamente es un tema en el que no, ojalá la tengamos, pero no nos podemos confiar en ello. Pero la alcaldesa de Bogotá, por ejemplo, dijo, sobre mi cadáver abren el aeropuerto El Dorado. ¿Usted está de acuerdo con ella en el sentido de que ahora no se puede abrir? Nosotros hemos tomado esa decisión también, no, no haber vuelos internacionales, vuelos nacionales todavía no, pero obviamente el tema es, el tema es no solamente plantearnos posiciones solamente extremas, sino mirar cómo vamos abordando y cómo vamos planteando las posibilidades de apertura. Y yo creo que con la alcaldesa ese diálogo se puede hacer perfectamente. Hoy me llamó y tengo una infidencia. Hoy me Sí. llamó, ¿por qué no me ayuda a que podamos entre todos tomar la opción de que como cada alcalde pueda graduar un poco la, en las horas de goce y disfrute de la tema de gimnasios y del tema de actividades de trote al aire libre para mayores de 18 años? Alcaldesa, esa decisión, coincidimos en esa decisión, ya está tomada. Definitivamente, aquí lo importante es el diálogo. Yo creo que la pandemia nos está enseñando, Vicky, que no debe haber color político en las decisiones, simplemente la opción de acertar. Y si todos trabajamos para acertar, vamos a encontrar razones comunes necesariamente. Al final, la lógica y el sentido común tienen que imponerse siempre. Soy una dueña de una manufactura, ¿cierto? De una empresa de manufacturas. Y oigo a la alcaldesa de Bogotá diciendo, no pueden salir. Y oigo al presidente, sí pueden salir. ¿Salgo o no salgo, ministro? Sáqueme usted esa duda. Lo que se planteó en la resolución 539, Vicky, es que quien define los protocolos es el Ministerio de Salud. Y yo creo que esas decisiones son eminentemente decisiones del presidente. Obviamente que siempre, y lo más importante acá, como lo decía, es que haya diálogo y haya conversación sobre el tema. Ministro, hay pendientes citas médicas con especialistas. No las están agendando hasta nueva orden y son muy importantes porque hay diagnósticos pendientes. Digamos, hay gente que se hizo hace un mes de repente un examen que era clave para saber si tenía cáncer, si tenía cosas, digamos, de importancia, interés para la salud. Y de repente todas esas citas con los especialistas quedaron suspendidas. ¿Qué hacer, ministro, con esas citas? Sí, hoy tuve una conversación muy profunda con los gremios de los aseguradores. Les hice una recomendación muy importante de tratar de no restringir tanto esta posibilidad de tener citas para la población, en particular porque podemos tener efectos muy negativos si se nos vuelven los hospitales solamente para atención de COVID. Lo que es no COVID nos va a generar efectos que puede ser retraso en muchos procedimientos, nos puede generar mayor afectación y mayor enfermedad. Yo creo que aquí tenemos que actuar y también les jalé un poco las orejas porque nosotros necesitamos que también en lo domiciliario haya mayor atención, que la gente pueda tener la opción de llegue el tratamiento domiciliario, la telemedicina a la casa y también que tengan mayor disponibilidad para que les lleguen los medicamentos a su casa.